Muy buenos días o buenas tardes, son las 12 y casi 2 minutos, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa de los responsables técnicos del Comité de Gestión del Coronavirus. Los responsables que hoy nos acompañan, como cada mañana, son el doctor Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la secretaria general de Transportes, María José Rayo, el general y director de gabinete del jefe del Estado Mayor de la Defensa, Carlos Pérez Martínez, el comisario principal y director operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, y el general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín. Doctor Simón, adelante, buenos días. Sí. Hola, buenos días a todos. Como cada mañana estamos aquí para darles cuentas de la evolución de la epidemia y del resto de las actividades que se realizan para controlar la epidemia de coronavirus. En cuanto a la información epidemiológica, a día de hoy tenemos 4.211 nuevos casos, es un 2,1% de incremento respecto al día de ayer. Sí que es interesante, antes de continuar con el resto de los datos, pararnos un momento con esta cifra, porque casi la mitad de estos nuevos casos han sido diagnosticados por pruebas serológicas. Son estas pruebas que, si recuerdan, en estos últimos días están haciendo que el número incrementado de test, de pruebas que se están realizando, están recogiendo casos que estaban con sintomatología leve, que hace solamente 10 o 15 días no llegaban a diagnosticarse nunca, ahora sí que se están diagnosticando. Y esos representan hoy casi la mitad de los nuevos casos. Los que son comparables a las cifras de hace una semana son la otra mitad, lo que es una cifra que, desde el punto de vista de la evolución de la epidemia, implica claramente que la evolución es la correcta y que además estamos teniendo una de las capacidades necesarias para empezar a pensar en una transición, que es la capacidad de detectar, diagnosticar y aislar correctamente a todos los casos, sean graves, leves o muy leves. Creo que es importante entender bien esta cifra porque, como les digo, va a ser clave en las próximas semanas. En las próximas semanas lo que buscaremos será detectar cada caso, por leve que sea, para poder valorar la posibilidad o no de ir abriendo medidas de control. Esta cifra hace que el total de nuevos casos ascienda ya a 208.389. También tenemos, obviamente, recuperados, más que estos últimos 2 o 3 días. Tenemos 3.401 casos recuperados, que supone un incremento de algo más del 4% de los casos que se habían visto hasta la fecha. En cuanto al número de nuevos casos ingresados en UCI y nuevos casos hospitalizados, tenemos incrementos del 0,8 y el 1,4% respectivamente, en la misma línea que estábamos observando en estos últimos días, sabiendo además que casi la mitad, tanto de los ingresados en UCI como de los nuevos casos hospitalizados, corresponden a una sola comunidad autónoma. La otra cifra, que es la que siempre más nos duele, es el número de nuevos fallecidos. Se mantiene en las cifras de estos últimos días, alrededor de los 400 casos, hoy son 435 casos. Saben también que esta cifra es una cifra que tarda más en observarse los resultados. Sí que es cierto que hemos tenido una evolución muy favorable respecto a la semana pasada. Esta semana nos hemos mantenido siempre por debajo de los 400 casos, en el rango de los 400 casos, mientras que estábamos la semana anterior en el rango de los 500, lo que ha supuesto a nivel de, si agrupamos los datos por semanas, un descenso importante, pero seguimos teniendo un número importante de fallecidos, que es uno de los objetivos, el tratar de reducirlo lo más posible. A nivel internacional, las cifras siguen siendo equivalentes a las de estos días. Seguimos teniendo un país que destaca por encima de los demás, notificando alrededor de 30.000 nuevos casos cada día, es Estados Unidos. Ya está claramente por encima de los 700.000 casos y las letalidades en los diferentes países son similares a las españolas en la mayoría de los países europeos equivalentes al nuestro, pero sí que es cierto que, como siempre, hay algunos que tienen una letalidad menor y siempre hemos comentado la situación de Alemania, que ahora mismo tiene una letalidad de alrededor del 3,2%. Al margen de eso, no hay mucha más información de interés. En las preguntas, si hay cualquier duda, la podemos aclarar. Y sin más, le voy a ceder la palabra al general Carlos Pérez, del Ministerio de la Defensa. Gracias, Fernando. Buenos días. Ayer, las diferentes unidades de las Fuerzas Armadas implicadas en la operación
Balmis, mantuvieron un esfuerzo a lo largo de toda la geografía nacional de 6.258 militares y estuvieron presentes en 222 municipios. El día de ayer cubrieron todos los objetivos previstos, destacando desinfección de 63 residencias de mayores, 3 más de las previstas y con las cuales, además, ya hemos hecho la cifra redonda de 4.500, 9 hospitales y 14 centros de salud. Cabe destacar también que ayer se comenzó el desmontaje de material de los pabellones 1 y 3 de IFEMA. Hoy tenemos previsto actuar en 211 localidades y podemos destacar, entre otras, las siguientes actividades. Desinfección, continuamos en IFEMA, en la estación marítima de Ceuta, en la estación de Renfe de Cartagena, la estación de autobuses de la Plaza de Armas de Sevilla, los centros penitenciarios de Soto del Real y Murcia 1, las comisarías de la Policía Nacional en Reus y Tortosa, las comisarías de policía local en 9 localidades en Tenerife, 7 hospitales, 9 centros de salud y 67 residencias de mayores. Ayer llegó a Torrejón un Airbus A400 del Ejército del Aire con material sanitario donado por Estonia y también está previsto apoyar con transporte terrestre hoy desde el transporte de alimentos desde Mercalas Palmas y el Banco de Alimentos de Arinaga con destino al centro de distribución de Arguineguín. Continuamos, además, con labores de formación en desinfecciones por parte de la UME a bomberos en Málaga y, además, asesoramos a varias residencias en la provincia de Jaén. Ayer les expuse la importancia de la logística también en este tipo de operaciones, hablando de la Brigada Logística del Ejército de Tierra, y específicamente su participación en la crisis del COVID-19. Y hoy me gustaría hablarles de la participación de algunas unidades de la Armada Española en esta operación. La Brigada de Infantería de Marina, Tercio de la Armada, que tiene su sede en San Fernando, ha efectuado 279 actividades de presencia en la provincia de Cádiz, prácticamente todas. Ha efectuado 278 desinfecciones de instalaciones de servicios esenciales y 59 apoyos a entidades sociales. Los 1.130 militares que han participado hasta ahora en Balmis han recorrido más de 100.000 kilómetros. Las unidades de la Fuerza de Protección, compuestas por el Tercio Norte en Galicia, el Tercio de Levante en Cartagena, el Tercio Sur en Cádiz, la Grumada en Madrid y la Unidad de Seguridad de Canarias, han efectuado 270 actividades de presencia, 54 intervenciones de desinfección y 25 apoyos varios, fundamentalmente a los bancos de alimentos en sus respectivas zonas de actuación. Como saben también, el buque Galicia ha prestado apoyo sanitario adicional en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Para ello ha contado con equipo médico embarcado para esta misión, capacidad de aeroevacuación médica a través de un helicóptero y un contingente de infantería de marina embarcado perteneciente a la sección de NBQ, que ha realizado 16 desinfecciones integrales en instalaciones hospitalarias, centros de salud y dependencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las 2 citadas ciudades autónomas. Esta participación de la Infantería de Marina es solamente un ejemplo más de cómo las Fuerzas Armadas hemos puesto todos nuestros medios a disposición de los españoles en esta operación, en esta crisis del coronavirus, para contribuir a garantizar la seguridad y el bienestar de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Le cedemos la palabra al comisario principal, José Ángel González. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Comienzo hoy mi intervención dando las gracias y expresar todo nuestro afecto a todos los sanitarios que en este momento se encuentran confinados, pasando esta enfermedad o en cuarentena. Habéis estado en primera línea, combatiendo el virus. Habéis arriesgado lo más preciado de cada uno de nosotros, vuestra propia vida. Por eso, la sociedad siempre estará en deuda con vosotros. Como ya decía el otro día, no desfallezcáis y seguir adelante. Os necesitamos. La policía valora el sacrificio y el titánico esfuerzo que todos los profesionales sanitarios estáis desarrollando día a día. En cuanto al número de detenidos y actas, en las últimas 24 horas, el número de personas detenidas ha sido de 83,
suponiendo un incremento del 3,1% desde que entró en vigor el Real Decreto. Hacen un total de 2.737. Respecto a las sanciones, en las últimas horas se han tramitado 3.393, lo que supone un total de 173.068 desde el comienzo del estado de alarma, lo que supone un incremento del 2%, pero me gusta destacar que hay una bajada del 14,2% en comparación con el día anterior. Respecto al cierre de fronteras interiores con Francia y Portugal, en las últimas 24 horas se han realizado 263 denegaciones de entrada. Se han controlado 14.834 vehículos y no se ha realizado ninguna detención. Desde que comenzó esta crisis sanitaria, muchos de los recursos humanos y materiales de la Policía Nacional han sido destinados a apoyar las medidas para frenar la pandemia. Pero, como he comentado en varias ocasiones, nunca descansamos. Nuestra labor continúa y seguimos luchando con dedicación y eficacia contra los distintos tipos de delincuencia. Y en esta ocasión hemos procedido a la detención de 3 personas relacionadas con el terrorismo yihadista, detectando y neutralizando a una persona que retornaba de zonas de conflicto. La operación ha tenido lugar en Almería, culminando con la detención de uno de los combatientes terroristas más buscados de Europa, tanto por su trayectoria criminal en las filas del Daesh como por su alta peligrosidad. Se trata de una persona que llevaba varios años en la zona de conflicto sirio-iraquí, con un perfil criminal extremadamente violento, como ha quedado demostrado en diversas publicaciones que muestran imágenes de sus crímenes en zona de conflicto. En la investigación de la Comisaría General de Información, que ha contactado con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia y de la Comisaría de Almería, fueron detenidas otras 2 personas junto al terrorista. Esta importante operación es una muestra de que, a pesar de la crisis sanitaria, la Policía, el CNI y la Judicatura siguen colaborando activamente en la lucha contra el terrorismo. También, desde el inicio de esta crisis sanitaria, la Policía Nacional ha sido consciente de la necesidad de proteger a uno de los colectivos más vulnerables, nuestros mayores. Por ello, hemos incrementado todas las actuaciones relacionadas con el Plan Mayor, programa que la Policía Nacional tiene establecido para darles protección y seguridad, sin olvidarnos del gran apoyo social que prestan esos voluntarios anónimos y otras entidades. A ellos también mostrarles nuestra gratitud por estar ahí. Citarles que se han realizado 6.765 contactos con personas mayores que viven solas, cerca de 3.000 contactos con asociaciones e instituciones a los que continuamente distribuimos consejos de seguridad. Nuestras unidades de seguridad ciudadana han desarrollado más de 1.500 servicios humanitarios y asistenciales, atendiendo a personas mayores solas que habían sufrido accidentes en sus domicilios o que estaban gravemente enfermas y eran incapaces de comunicar su situación a alguien. Es fundamental que los familiares, vecinos o amigos de personas que viven solas mantengan un contacto telefónico regular con las mismas. Y si ese contacto se interrumpe, si no tienen noticias de su allegado o amigo, si sospechan que cualquier cosa va mal, por favor pónganse en contacto con el 091. Estamos allí para ayudar y proteger. Muchas gracias. Muchas gracias, comisario. Le pasamos la palabra al general de brigada, José Manuel Santiago. Gracias, Fernando. Doctor. Buenos días. Un día más, la Guardia Civil ha continuado cumpliendo sus misiones generales en esta situación de crisis para hacer frente al coronavirus. De este modo, durante el día de ayer, casi 40.000 guardias civiles, hombres y mujeres, volvieron a prestar servicio en toda España. Y de ellos, prácticamente 19.000 hombres y mujeres lo hicieron patrullando las calles de nuestros pueblos, de nuestras ciudades y nuestras carreteras. Y todo ello con el fin de dar respuesta a las necesidades de seguridad, atención y auxilio de la ciudadanía. Y dentro de estas actividades, encaminadas a la vigilancia del cumplimiento de las medidas del estado de alarma, se llevaron a cabo casi 12.000 controles en los espacios públicos, en los que se identificaron a más de 132.500 personas
y se interceptó a un total de 2.532 vehículos. Como resultado de estas actuaciones, se tramitaron más de 5.000 denuncias administrativas y se detuvo por delitos de desobediencia o resistencia agente de la autoridad a un total de 24 individuos. Y un ejemplo de este tipo de actitudes fue la que mostró un individuo en La Rioja que fue detenido por segunda vez tras saltarse 16 veces el confinamiento. Por otro lado, también continuamos trabajando para prevenir e investigar cualquier tipo de delitos, entre ellos los que tienen que ver con la delincuencia organizada. Muestra de ello son las operaciones que en el día de ayer realizamos por el personal de las comandancias de Algeciras y de Cádiz, en las que se detuvieron a 12 personas y se incautaron más de 3.000 kilos de hachís, aparte de embarcaciones y vehículos. Pero también, como les he venido contando a lo largo de todas mis intervenciones, nuestro carácter benemérito nos lleva diariamente a realizar numerosos auxilios y ayuda a los más vulnerables. De entre estos auxilios, de entre estas ayudas, me gustaría destacar dos que han tenido lugar en la provincia de Palencia y que fueron realizadas por la Unidad Especializada en Materia Nuclear, Radiológica, Biológica, Química de la comandancia que les he citado. Allí, los especialistas impartieron formación a personal de las residencias y de los centros de mayores sobre procedimientos y protocolos de prevención de la infección y contagio del COVID-19 y también colaboraron para hacer llegar material escolar y libros de texto correspondientes al tercer trimestre del curso a unos alumnos de educación infantil y primaria que viven alejados de los centros de enseñanza. Este tipo de iniciativas cobran en estos momentos un especial significado. Y por ello quiero terminar dando las gracias a todas las personas que de una forma desinteresada, de una forma solidaria, hacen todo lo que está en sus manos. Yo diría que incluso más por facilitar la vida a las personas, a los demás. Y hoy, sin duda, queda un día menos. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Le pasamos la palabra a la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rayo. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Paso a dar cuenta de los datos de utilización del transporte público y la utilización de vehículos privados en el día de ayer principalmente. En el tráfico ferroviario hay que indicar que debido a las intensas lluvias que desde ayer por la tarde se están dando en el noreste de la península, en la zona del norte de Cataluña, ha habido una serie de incidencias que nada tienen que ver con el coronavirus y tampoco han sido causa de que se hayan producido aglomeraciones. En cuanto a los servicios de cercanías, en el día de ayer el nivel de utilización continúa con la senda de la semana pasada y el propio lunes. Estamos en un nivel de utilización en Madrid del entorno del 12%, en Barcelona del entorno de un 9% y de ahí para abajo en todo el resto de núcleos de cercanías. No se han identificado episodios de aglomeraciones, la gente se está comportando con todos los usuarios con una gran responsabilidad, manteniendo las distancias al máximo de las posibilidades. Y es verdad que el punto de la red que presenta una mayor concentración de usuarios es la estación de Atocha, en donde pedimos a todos los ciudadanos el mayor compromiso en este sentido. Desde luego, desde la parte pública y los gestores de Renfe y Adif continuarán realizando todo lo posible para tratar de mantener, de impulsar y de incentivar ese mantenimiento de la distancia social. En los servicios comerciales de Renfe, en los servicios de alta velocidad principalmente, el número de utilización en el día de ayer fue de 1.733 personas, inferior al del lunes, inferior a algunos días de la semana pasada y incluso inferior a las dos primeras semanas del periodo de alarma, en que la media fue del entorno de los 2.350. También continúan muy bajas, hay pocas variaciones de unos días para otros las cifras de utilización del autobús de larga distancia. Seguimos con unos niveles de utilización del 2, 3, 4% en función de las líneas y también ligeramente superiores a los de la semana pasada.
También las operaciones de transporte aéreo, los vuelos, continúan en niveles del 5% de la media equivalente del año pasado. Ayer, en toda la red de aeropuertos de AENA, el número de operaciones fue de 309. Es un número que también entre 250 y 300 se mantiene en ese entorno todos los días, de los cuales 81 fueron para conectar con las islas u operaciones o entre las islas. Y en cuanto a la utilización de vehículos de vehículos ligeros de los turismos, hoy traemos un vídeo cedido por la Dirección General de Tráfico en el que podemos ver el mismo punto kilométrico de la autovía A5 antes del inicio del estado de alarma. Es la foto que estamos viendo, en la que se observan el vídeo que estamos viendo, y la situación actual en estado de alarma. No solo se observa una grandísima disminución de tráfico, sino que además se observa que hay muchísimos más vehículos pesados, cuestión que refleja desde luego el compromiso de los ciudadanos de tratar de minimizar al máximo los viajes y la parte buena que supone el continuar garantizando el abastecimiento y continuar prestando esos servicios esenciales que constituyen el transporte en autobús. En cuanto a las cifras agregadas, estamos en un nivel de reducción de tráfico en los accesos a ciudades del entorno del 68% respecto a un día normal, y la media en toda la red de larga distancia está en un entorno del 69% de reducción. Estamos manteniendo cifras en torno al 70%, un poquito por encima, un poquito por debajo, pero muy estables. En el caso de los vehículos pesados, como decía, bajan muchísimo menos, afortunadamente, y estamos en el entorno de una reducción de un 30%. Indicar también que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley, que fue ayer aprobado por el Gobierno, y dentro del mismo recoge un paquete importante de medidas para la sostenibilidad del sector marítimo y portuario, que van a suponer un ahorro para todas las empresas del sector del entorno de 100 millones de euros. Y antes de terminar, reiterar que continúa el proceso de reparto de mascarillas a los profesionales del transporte, tanto a los profesionales del transporte de mercancías, que tienen a su disposición en toda la red de oficinas de correos más de 1.900.000 mascarillas, que unidas a las 930.000, casi 1 millón, que se repartieron en un periodo anterior, van a sumar 2.870.000 mascarillas que en total van a estar a disposición de este sector. Y también ayer terminó el proceso de reparto de estas mascarillas a las comunidades autónomas para que a su vez lo repartieran a los profesionales, a los trabajadores de los servicios que forman parte de su competencia, los autobuses, líneas de metro, etcétera. De esta manera, con estos repartos que están ahora en proceso, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana da por concluido su compromiso de abastecer al sector en unos momentos de gran dificultad. Se ha hecho un esfuerzo muy importante tanto para adquirir estas mascarillas como en el proceso de reparto en todo el territorio nacional. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Bueno, hacemos una pequeña reflexión sobre la situación actual y los próximos días y pasaremos rápido a las preguntas. Bueno, yo creo que todos son conscientes de las informaciones que surgieron ayer. Todos sabemos que hay un descenso importante de la transmisión. Nos queda verificarlo y, sobre todo, nos queda garantizar la estabilidad de ese descenso. Mientras no tengamos todo esto verificado y garantizado, obviamente tenemos que tener mucho cuidado y mantener un control de los comportamientos de riesgo importante. Esto es una de las razones por las que no podemos entender que estamos ya abriendo, sino que todavía mantenemos una situación de restricciones de la movilidad muy importantes. Pero sí que es cierto que, como dijo ayer el ministro en su comparecencia, se pueden ir progresivamente implementando medidas de alivio, creo que lo llamó. Para poder implementar las medidas de alivio y para poder más adelante empezar a valorar, empezar a reducir las medidas de restricción de la movilidad, se tienen que dar una serie de circunstancias que son importantes. Entre ellas tenemos que garantizar que si esas medidas tienen el riesgo de que haya pequeños episodios epidémicos, aunque para nada relacionados con la magnitud que hemos estado viendo hasta ahora, obviamente tenemos que tener una capacidad asistencial que no vaya a verse afectada como se vio afectada hasta ahora.
Los servicios asistenciales están haciendo un esfuerzo por adaptarse a esas posibles situaciones y por garantizar esto. Tenemos además que garantizar unos sistemas de información que nos permitan ir evaluando constantemente la situación de la forma más rigurosa posible y sobre todo más detallada posible para poder detectar de forma precoz cualquier señal que nos incite a tener que tomar de nuevo algunas medidas de mayor control. Pero además tenemos que garantizar que cuando se empiecen a liberar algunas de estas o a reducir algunas de estas medidas de control, tenemos que empezar a entender cómo se tiene que hacer y cómo se hace el traspaso de responsabilidad. Hasta ahora la consigna era quédate en casa. Hemos hecho un esfuerzo todos y la verdad es que tengo que agradecérselo a toda la población que nos ha permitido controlar la transmisión, pero era una consigna relativamente sencilla, dura, muy dura, pero relativamente sencilla. Dentro de bien poco vamos a empezar a tener situaciones en las que, por la complejidad de las diferentes medidas que se vayan tomando para ir abriendo de nuevo la movilidad, vamos a tener que tomar un papel mucho más activo y asumir mucha más responsabilidad a nivel individual, porque si no volvemos a tener el riesgo de brotes epidémicos importantes con la letalidad y los riesgos de colapso que les acompañan para el sistema sanitario. Por lo tanto, yo creo que debemos entender muy bien cómo va evolucionando los datos y cómo nos van a ayudar. Hoy hemos visto que ha habido un pequeño incremento de casos, pero sabemos que ese incremento de casos se debe a que estamos empezando a cumplir una de las condiciones. Somos capaces de detectar más, de forma más precoz y además de valorar correctamente esa información. La capacidad diagnóstica ha aumentado, es uno de los prerequisitos. La capacidad asistencial se está trabajando muy duro para poder garantizarla. Es otro de los requisitos. Los sistemas de información se están mejorando también. Ahora tenemos que ir nosotros, como ciudadanos, progresivamente concienciándonos de que a medida que esas medidas ahora mismo muy restrictivas vayan cambiando, tendremos que asumir la parte que nos toca para que los comportamientos individuales de riesgo sean los mínimos posibles. Y yo creo que lo dejo ahí y pasamos a las preguntas.